Hola chicos de séptimo, espero se encuentren muy bien. Bueno, este video ya podríamos decir que inicia el cuarto periodo, perdón, cuarto periodo y el último periodo. Yo sé que no ha sido un año fácil y ha sido un año extraño, ninguno yo creo que nos esperábamos esto, pero bueno, pues aquí estamos y la idea es que sigamos trabajando un poco acerca del medioevo y lo que ocurrió en el medioevo. mm, Algunos detalles que me faltaron por aclarar y pues los temas que vamos a trabajar los van a encontrar en la guía. En la guía van a encontrar los temas que vamos a trabajar. Mm, Básicamente quiero hablarles de varios aspectos, bueno, de tres aspectos que eran perdón, la educación, la ciencia y hablaremos también del comercio, bueno, de los burgos. Los burgos son muy importantes para lo que vendrá después, que es una temática que veremos más adelante en clase, por supuesto. Mm, bueno, la iglesia, ustedes saben que tenía mucho poder en esa época. Y pero la iglesia como institución, no los clérigos o los digamos, los curas, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia, de la parroquia, del feudo. No, ellos de pronto no tenían tanto poder, pero la iglesia como institución tenía mucho poder. De hecho, pues fueron ellos los precursores de las cruzadas, de las que ya hablamos un poquito. Entonces, resulta que la Edad Media, como vieron en el video que encontraron en la evaluación, eh, tuvo manifestaciones artísticas, claro que sí, pero fueron manifestaciones artísticas que básicamente se encargaban de transmitir noticias. Podríamos decir que puede ser el origen del chisme, ¿no? Puede ser un origen. Y ¿por qué era necesario esto? Porque la gente no sabía leer y tampoco escribir y no sabía leer y tampoco sabían escribir porque no lo necesitaban. O de pronto, sí, como que no se incentivaba a que se hiciera. ¿Por qué? Porque el campesino lo único que aspiraba era a trabajar para el señor feudal. Y como el señor feudal no necesitaba que sus campesinos supieran leer y escribir, pues en ningún momento se interesaba por hacer que ellos aprendieran a leer y a escribir. Pero los curas, bueno, los sacerdotes sí se empezaron a preocupar. Se empezaron a preocupar por eso y empezaron a incentivar la educación, creando obviamente centros de educación, pero más adelante, obviamente. Esos centros de educación al principio eran limitados solo para los clérigos, los que iban a ser parte de la iglesia. Y posteriormente se fue aceptando a más personas, pero pues no era tan fácil. ¿Quiénes accedían a una educación de calidad? Los nobles. Obviamente, los nobles eran los que accedían. ¿Qué hacían los monjes? Los monjes lo que hacían, bueno, los curas, los sacerdotes lo que hacían era enseñarle a la gente en sus casas. Iban y les explicaban, les enseñaban algo en sus casas, ya sea leer o escribir y demás, que era lo más importante, y a contar un poco, por supuesto. Entonces, fue complejo, fue una época compleja para la educación. De hecho, no se incentivaba para nada, no se buscaba que la gente aprendiera. Eh, Ahora, la ciencia también era muy perseguida. ¿Por qué? Porque todas esas ideas novedosas eh, eran perseguidas a veces por la iglesia, porque se creía que eran ideas que contradecían a la Biblia. De pronto no era así, de pronto era falso, pero pues lo mismo, volvemos a una sociedad que era una sociedad que no estudiaba, que no leía, que no escribía, entonces pues obviamente no sabrían diferenciar ese tipo de cosas. De hecho, la Biblia no la leía la gente, la Biblia era, si el cura lo dice es porque lo dice la Biblia, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, eso hizo que se acusara de herejía a muchas ideas novedosas y por eso los científicos casi que desaparecieron. Sin embargo, la arquitectura de la guerra, bueno, no sé si la arquitectura, pero la tecnología de la guerra sí siguió en pie. Por ejemplo, la creación de catapultas, la edificación de murallas y castillos y fortalezas. Todo eso hace parte, por supuesto, de la tecnología y de la ciencia. ¿Y por qué sí siguió así? Porque hubo muchas guerras. Entonces la ciencia para algunas cosas no, pero para la guerra sí.
era la realidad de la Edad Media. Y por último los burgos. Los burgos fueron al final de la Edad Media. Empezó a haber mucho excedente en los feudos. Los feudos tenían muchos excedentes y esos campesinos que producían para el señor feudal recibían excedentes. ¿Qué hacían los campesinos? Pues iban y comerciaban en los burgos, que eran, por así decirlo, como pueblitos. Comerciaban en los burgos esa mercancía que les sobraba con otros habitantes de otros feudos. ¿Qué pasó? Que hubo mucha gente que se empezó a instalar en los burgos. ¿Qué pasó con esos burgos? Pues que empezaron a convertirse en ciudades. Entonces ya no era solo el feudo, donde era el castillo y alrededor pues la gente que vivía en el castillo, no. Ahora también resulta que aparecieron los burgos, o sea, ciudades donde no había señor feudal, simplemente habitaban comerciantes. Y estos comerciantes obviamente eran fieles al rey, pero pues tenían su propio sistema de control dentro del burgo. Bueno, pues los burgueses justamente eran los que vivían en el burgo, los que vivían en ese lugar y eran comerciantes mayoritariamente. Entonces, los burgos se convirtieron en un factor fundamental para lo que viene después en la historia, que es básicamente el Renacimiento y demás. Pero, efectivamente, las grandes ciudades que empezaron a formarse en la Edad Media y que hoy conocemos, podríamos hablar, por ejemplo, de ciudades como Manchester, podríamos hablar de ciudades como París, ¿por qué no? Empezaron a surgir de esta manera. Burgos, o sea, pueblos de comerciantes que se reunían ahí para intercambiar mercancía. Y esos comerciantes empezaron a ganar pues mucho poder también por el tema económico. Bueno, ¿qué deben hacer para esta semana? ¿Cuál es la actividad que deben hacer? Lo que deben hacer es la aplicación del tema número 17, que obviamente está al final del tema. Lo leen, ahí está mucho más desarrollado esto que yo les explico, incluso les habla un poco de lo que hablamos la clase pasada, de los vasallos, los villanos, el señor feudal, los sacerdotes, el rey, y ahí profundiza un poco más acerca de eso y deben desarrollar la actividad que está al final, la actividad autónoma, que la verdad no sé, creo que son 5 o 6 puntos, bueno, ahí lo revisan y la realizan. Un abrazo para todos, nos vemos y cualquier cosa, pues ahí estoy atento a sus dudas e inquietudes. Que les va muy bien y bendiciones.